Hey, muy buenos días mi gente. Una vez más vengo con Starboard Unicorns. Vamos a aprender a jugarlo. El juego va de 2 a 8 jugadores. Hay reglas para 2 jugadores y reglas para 3 en adelante. Hay formas de ganar para de 2 a 5 jugadores y de 6 a 8 jugadores. Es un juego que demora partidas entre 30 y 60 minutos y aproximadamente pues para edades de 8 años en adelante. Esta versión, como les indicaba, hay una versión para adultos, una versión R con clasificación R y otro que es para 4Kids, ¿vale? Entonces, juego de 2 a 8 jugadores y para ganar fácilmente, así de entrada, para partidas de 2 a 5 jugadores deben haber 7 unicornios sin importar el tipo en tu establo. Para jugadores de 6 a 8 jugadores deben haber 6. Para partidas de 2 jugadores hay unas reglas especiales, ya que si no la partida queda desequilibrada porque toca sacar ciertas cartas de acá. Entonces, como yo les indicaba en el video de unboxing, tenemos distintos tipos de cartas. Entonces vamos a hacer un recuento. Las cartas que tienen el signo de admiración rojo son cartas instantáneas que puedes jugar en cualquier momento de la partida. Las cartas que tienen una flechita hacia arriba, que son las cartas naranjas, son cartas de ventaja para ti, cosas que te ayudan a ti. Las cartas que tienen una flechita hacia abajo, que son amarillas, son cartas de desventaja, cartas que no te ayudan a ti directamente, pero sí afectan a otro jugador, a un oponente. Tenemos las cartas verdes, que son las cartas de magia, las cartas y luego esas cartas de magia tienen una estrellita en la esquina como esta y tenemos los unicornios mágicos, que son las cartas azules, los unicornios básicos, que son las cartas moradas, y los unicornios bebés, que son las cartas rosadas. Entonces, con los colores me refiero a las esquinas, y esas últimas, las de unicornio, como se dan cuenta, tienen es un cachito, ¿vale? El cachito del unicornio. Como les indicaba, ¿cómo se juega? La preparación es sencilla. Se mezclan todas las cartas. Voy a hacer la explicación de cómo se juega para de 3 o más jugadores y luego les indico qué preparaciones debes hacer para las partidas de 2 jugadores al final de la partida, al final del video, porque pues toca excluir cartas. Entonces, se mezclan todas las cartas excepto las cartas de unicornio bebé. Todas las cartas se barajan menos estas. Cada jugador va a escoger un unicornio bebé al azar. Al azar no, perdón. Va a escoger el que quiera. El unicornio bebé no hace nada, ¿vale? Entonces tenemos, o más bien voy a empezar por la mesa. En la mesa vamos a tener al frente de nosotros nuestro establo. Nuestro establo es las cartas de unicornio que vamos a ir jugando. Y en el centro de la mesa vamos a tener la guardería, que es donde van a reposar el resto de bebés unicornios que no se vayan a utilizar, el mazo principal y un espacio para la pila de descartes. Al inicio de la partida, el jugador principal reparte 5 cartas a cada jugador y el número máximo de cartas en mano al final del turno son 7. Entonces el juego o el turno se juega por fases. Entonces la primera fase tenemos fase de inicio del turno, y esto hay que tener en cuenta que si tienes una carta en tu establo con el efecto que diga si esta carta está en tu establo al inicio de tu turno, haz tal cosa. Ahí es donde se juega. Si a ti por cualquier motivo se te olvida, perdiste la oportunidad, se perdió el trigger, ¿vale? Luego viene la fase de robo de carta. Si tú pasas la fase de inicio de turno a robar enseguida, ya automáticamente perdiste la oportunidad de jugar cualquier cosa que es al inicio del turno. Luego tenemos la fase de acción, que solamente se puede realizar una acción de 5. Entonces, puedes jugar una carta de unicornio de la mano, puedes jugar una carta de magia de tu mano, puedes jugar una carta de desventaja de tu mano, o puedes jugar una carta de ventaja de tu mano. Hasta ahí van 4. Por último, la quinta opción que tienes para hacer la acción en el turno es robar una carta de mazo del robo. Aparte, ya luego viene la fase del turno. En la fase del final. Y ya por último viene la fase de final de turno. La fase de final de turno lo que hace es contar la carta que tienes. La fase de final de turno lo que hace es contar la cantidad de cartas en mano. Y si tienes más de 7, descartas la diferencia hasta que tengas 7. Eso es todo. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿O qué términos importantes debemos tener en cuenta? Establo, que es tu zona de aquí. Y si te dice destruye el unicornio en el establo de otro jugador,
pues ya obviamente es lo que él tiene jugado. La guardería, que es esta pila de acá, donde van los unicornios bebés. El mazo de robo, este de aquí. La pila de descarte, esto de acá. Y además pues hay otros términos que ya son de acción. Estos eran los términos del juego, de la mesa de juego. Y ahora los términos de acción. Robar carta, descartar, sacrificar, destruir y hurtar. Entonces robar carta viene de acá. Toma la carta superior del mazo de robo y añádela a tu mano de cartas. Descartar, deja una carta de tu mano en la pila de descartes. Sacrificar, mueve una carta que se encuentra en tu establo a la pila de descartes. Este término aparece en las cartas de unicornio, ventaja y desventaja. Destruir, mueve una carta que se encuentra en el establo de otro jugador. Entonces, diferencias. Sacrificar es que tú debes destruir una carta de unicornio tuya para hacer un efecto de algo. Y destruir es matar o descartar el unicornio del establo de otro jugador. Y hurtar es que vas a mover un unicornio del establo de otro jugador al tuyo. Listo. Ahora pasemos al final de la partida. Como les comentaba, para partidas de 2 a 5 jugadores tenemos que tener 7 cartas de unicornio en el establo, y para partidas de 6 a 8 jugadores hasta 6. ¿Qué pasa cuando este mazo se agota? Si nadie ha alcanzado el número máximo de unicornios en mesa, el jugador con más unicornios gana la partida. Bueno, la verdad estoy algo confundido porque a mí me habían comentado, pues es la primera vez que lo jugué, que te necesitaba sí o sí tener un bebé unicornio en el establo para poder ganar la partida. Siempre debía haber uno, pero pues en las reglas no dice nada absolutamente. Ahora, ¿quién comienza la partida? ¿O quién debería comenzar la partida? El jugador que más tenga colores en su vestimenta, en su ropa, es el jugador que inicia la partida. Entonces, eso es absolutamente todo el juego, o sea, no es más nada. ¿Qué debemos tener en cuenta? Aquí en el reglamento hay una sección que se llama reglas avanzadas y aclaraciones, que es esta sección de la mitad naranja. Aquí, para evitarse malentendidos y demás, hay explicaciones de qué se debe hacer cuando pasan cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué se debe hacer? ¿Qué significa cartas en tu mano versus en tu establo? Las cartas de unicornio, ventajas y desventajas no tienen efecto alguno mientras se encuentran en tu mano. Sus efectos están activos únicamente cuando se encuentran en tu establo o en el establo de otro jugador. Entrada y salida de tu establo. Cada vez que juegas una carta con un efecto de hurtar o juegas un unicornio en tu establo, se considera que la carta entra a tu establo. Cuando sacrificas o destruyes o te hurtan una carta de unicornio, se considera que la carta abandona tu establo. Entonces hay cartas que dicen, cuando te las robas, por ejemplo, y vienen del establo de un jugador al tuyo, ahí se activa una habilidad si la carta dice que es cuando entra a tu establo. No importa si ya estaba en mesa, no estaba en tu establo. Cuando entra a tu establo, hace algo. Lo mismo cuando deja tu establo, ya sea porque lo sacrificaste, te lo destruyeron o te lo hurtaron. Efectos obligatorios versus efectos opcionales. Hay cartas que te dicen que se debe ejecutar un efecto. Hay cartas que te dicen que el efecto es opcional. Efectos de inicio de turno. Efectos de cartas de relincho. Entonces, los efectos de inicio de turno ya lo había mencionado. No puedes ejecutar un efecto de una carta que dice que lo debes hacer al inicio de turno si ya robaste. Efectos de cartas de relincho. Las cartas de relincho son las cartas rojas, las que son instantáneas. Esas cartas son un no rotundo a lo que va a jugar ese jugador. Hay cartas que te permiten elegir jugadores, eso lo haces a tu elección. Dice, las cartas utilizan términos específicos para referirse a los jugadores. Entonces, cualquier jugador, y te incluyes, otro jugador, no puedes ser tú el destinatario de ese efecto, y cada jugador, todos los jugadores de la mesa. Elección de jugador para aplicar efectos de carta. Entonces, hay dos maneras de jugar cuando se trata de cartas, de elegir varios oponentes, entonces, de elegir varios jugadores. La forma 1, que es la forma fácil, es que
tú al jugar una carta que hace objetivo a otros jugadores, tú los tienes que mencionar de una vez o hacer los objetivos de una vez. Saber quiénes son los que van a recibir los efectos de la carta que estás jugando. ¿Para qué? Para que ellos decidan si quieren o no jugar una carta de relincho, o sea, de negación. La forma difícil es que primero juegas la carta y ellos tienen que decidir si quieren o no negar tu acción, negar la carta o jugar la carta instantánea de relincho. Y luego de que se decide si van a jugar o no la carta de relincho, es que tú haces objetivo a los jugadores que elijas. Entonces, pues también tenemos la opción de buscar cartas, que es buscar aquí y poner en la mano. También tenemos la de deshacerse de cartas de desventaja, que son, pues hay cartas que te dicen sacrifica cartas que estén en tu establo y entonces pues destruyes a continuación alguna otra cosa. Hay unas que te dicen sacrifica un unicornio para destruir algo más, ¿vale? Entonces luego tenemos los efectos con varias acciones, entonces todo eso va en cadena en el orden en el que te va indicando. Sacrificas, destruyes, sacrificas, robas cartas, sacrificas, o destruye y sacrificas, etcétera. Eso ya depende del orden de la carta, ¿vale? Y están las acciones imposibles, como por ejemplo, descarta una carta. Hay una carta que te dice, tienes que descartar una carta, pero no tienes cartas en mano, entonces se ignora por completo la acción. O te dice, sacrifica una carta de tu establo de unicornio, pero no tienes una carta de unicornio en el establo. O te dice, sacrifica una carta y no tienes nada para sacrificar. O es una carta que no puede ser sacrificada, porque la carta lo indique. Entonces, esos son ejemplos de lo que es una acción imposible. Y por último, pues tenemos ya la opción de jugar 2 personas nada más. Cuando es así, pues les voy a indicar todas las cartas que se deben sacar. Entonces, para las partidas de 2 jugadores hay 9 cartas específicas y todas las cartas de unicornio básicos. Entonces, todos los unicornios básicos, el unicornio reina del baile, unicornio seductor, unicornio arcoíris, cámara para la niñera, ritual sádico, ralentización, hurra, unicornio mamá ganso y unicornio nigromante. Entonces, eso es todo. Un resumen: 4 fases por turno. Fase inicial, robo, acción, fin del turno. Establo, guardería, mazo principal, mazo de descartes. Para partidas de 2 a 5 jugadores deben haber 7 unicornios en establo. Para partidas de 6 a 8 jugadores, 6 unicornios de cualquier tipo para ganar. Y reglas avanzadas y aclaraciones. ¿Qué pasa cuando esto se acaba? No se mezclan las cartas que están en el descarte para devolverlas acá, sino que el jugador con más unicornios en mesa gana. ¿Qué pasa cuando hay empate? Cuando hay 2 jugadores con la misma cantidad de unicornios, se cuentan las letras. Se suman las letras o se cuentan las letras de los nombres de los unicornios. Entonces, el que tenga cartas de unicornio o el que le sume en los nombres más letras, ese jugador gana. En caso de empate también ahí, todo el mundo pierde la partida. Y nada, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Entonces, ya saben, esta es la versión normalita para personas de 8 años en adelante. Está la versión for kids y la versión clasificación R, que si no estoy mal, las letras es NSFW y son para clasificación R. Así que tengan cuidado. No siendo más, amigos, nos vemos la próxima semana y espero que les haya gustado On Steroids Unicorns.